En nuestro sistema solar más extremo y reducido, donde la luz del sol apenas alcanza las nubes heladas y la gravedad parece olvidar sus propias reglas, un planeta ha fallado silenciosamente todas las expectativas. Neptuno. Ha pasado más de un siglo desde que, a lo lejos, una masa gaseosa helada envuelta en misterio fue conocida puramente por medios matemáticos, un fugitivo en lo alto, ocasionalmente roncando desde el telescopio. Ahora, el telescopio espacial James Webb, el ojo más poderoso que la humanidad posee, apuntando en una dirección más oriental, ha revelado algo tan inquietante que ha ignorado incluso a los científicos más eminentes y experimentados. No fue solo una actualización. No hubo una mejora en la claridad. Más bien, una señal de advertencia, una alarma cósmica, evidencia de que lo que creíamos saber sobre Neptuno era tremendamente y extremadamente erróneo. Neil deGrasse Tyson, en un auditorio tenue y distorsionado, bajo la mirada de una retransmisión en directo a nivel mundial, soltó la revelación con la solemnidad de un científico enfrentándose a lo desconocido. La estructura interna de Neptuno, su campo magnético e incluso las propias leyes que establecen sus límites no se ajustan actualmente a las predicciones newtonianas. Algo que no existe, y que no es solo un extra, es aterrador. Porque si Neptuno, un planeta que creíamos comprender, guarda un secreto tan radical que reescribe la ciencia planetaria, ¿qué más podría estar más allá de nuestras expectativas? Durante años, las estrellas trazaron la órbita de Neptuno con precisión robótica. Todo seguía su curso hasta que dejó de hacerlo. Los nuevos datos de Webb, junto con matrices interferométricas terrestres, revelaron anomalías. La trayectoria de Neptuno comenzó a mostrar desviaciones confiables de las leyes de Newton. Su camino por el espacio, antes predecible, ahora susurraba una influencia más profunda e invisible. Al principio, se culpó a los instrumentos, luego al software, pero la verdad era mucho más escalofriante. Neptuno se movía de una manera que destrozaba la ley de la gravitación, como si respondiera a una fuerza invisible o, peor aún, a algo en su interior. Y esto era solo el comienzo. Cuando Neil deGrasse Tyson subió al escenario para explicar lo que había descubierto el James Webb, la sala quedó en silencio, no por asombro, sino por alarma, porque bajo el remolino azul de Neptuno se esconde una estructura interna distinta a la de cualquier otro planeta que hayamos estudiado. Capas que no obedecen las leyes de densidad o presión. Corrientes térmicas que generan calor sin ninguna contribución solar. En conclusión, Neptuno parece ser una máquina con un plano defectuoso o que funciona bajo un conjunto de leyes físicas que aún no hemos descubierto. El campo magnético de Neptuno siempre ha sido extraño, incoherente, desequilibrado e indefinido respecto a la red global, pero ahora está cambiando, no en tiempo geológico sino en tiempo humano. Algunas secciones del campo parecen estar separándose y reorganizándose en ciclos dinámicos. El James Webb y otros observatorios secundarios captaron pulsos, ondas magnéticas que surgían y colapsaban con patrones que, de alguna manera inquietante, se asemejaban a ritmos biológicos. No se trata solo de fallos magnéticos. Su comportamiento está cambiando, pulsando, reaccionando. Algunos científicos han comenzado a sugerir firmemente que el campo magnético de Neptuno podría no estar generado por un núcleo metálico o fluido conductor. En cambio, los datos apuntan a hielos superiónicos exóticos, un estado de la materia en el que el agua se comporta como sólido y líquido, conduciendo electricidad como lo hace el metal, pero con una estructura que se asemeja a una malla cristalina. Estos materiales, bajo la presión aplastante de Neptuno, podrían fluir en cinturones caóticos, provocando turbulencias internas y coordinado, como si ya no se tratara de un fenómeno meteorológico, sino de un comportamiento. Si los huracanes de la Tierra actuaran así, los meteorólogos pensarían en algo más. La siguiente pregunta sería, ¿qué sucede cuando una tormenta ya no es solo clima, sino una función de algo más profundo? A medida que el telescopio James Webb continuaba observando la dinámica atmosférica de Neptuno, comenzó a surgir un patrón geométrico sorprendente. Al principio se descartó como artefactos de los datos, pero después de varias semanas de comparación con observaciones pasadas, lo inesperado se hizo evidente. La distribución de los pulsos mecánicos de Neptuno, la sincronización rotacional de sus anomalías magnéticas y las trayectorias orbitales de sus anillos internos. Todo ello se alineaba con lo que los matemáticos denominan una simetría cuasitoidal. Esto no es habitual, no es aleatorio. Es el tipo de estructura que se encuentra en sistemas de ingeniería, aceleradores de partículas,
campos de contención de energía e incluso en ciertas teorías de propulsión. El problema es que Neptuno no es una máquina, o al menos no se supone que lo sea. Sin embargo, cuanto más se analizan los datos, más se perfila este patrón, lo que sugiere que Neptuno podría ocultar una arquitectura interna que interactúa con las fuerzas gravitacionales de tal manera que le permite regular su propia órbita, su propio caos. Esto plantea una posibilidad inquietante. ¿Neptuno fue moldeado por la naturaleza o por algo más? En medio de las perturbaciones magnéticas y las anomalías térmicas, el James Webb detectó un ligero desplazamiento en el sistema de anillos de Neptuno, un objeto tenue, o quizás una sombra. Se movía contra el fondo de la luz de las estrellas. A la distancia era invisible al ojo óptico, pero los sensores infrarrojos del Webb lo captaron. No era una luna, no era un asteroide. Era demasiado simétrico, demasiado pequeño, y lo más importante, estaba inmóvil. Nada en el sistema de anillos debería permanecer inmóvil. Todo orbita, todo desaparece. Pero esta anomalía no se movía, como si estuviera observando. Numerosas pasadas confirmaron su presencia. Luego, esa misma semana, desapareció. No se desplazó hacia el planeta ni hacia el espacio. Simplemente se desvaneció. Las especulaciones se dispararon. ¿Era un satélite camuflado? ¿Un vestigio de algo artificial? ¿Una sonda inactiva oculta a plena vista durante siglos? ¿O era parte del propio Neptuno? Un componente, un sensor, un nodo. Una cosa quedó clara: Neptuno no está solo. O hay algo allí con él. O parte de él nunca fue lo que creímos. Entonces llegó la pieza final, la observación que convirtió la tranquila preocupación en pánico existencial. Utilizando modelos de lente gravitacional, los científicos midieron una sutil pero medible distorsión en la luz que pasaba detrás de Neptuno. No solo proveniente del planeta, sino de una ubicación fuera del eje, justo por encima de su ecuador. La distorsión fue causada por algo que curvaba el espacio-tiempo localmente. En resumen, un objeto o una fuerza está interactuando con la gravedad de una manera que imita un horizonte de microeventos, como un agujero negro en miniatura, o un motor gravitacional. Algo tan avanzado que aún no tenemos los términos matemáticos para describirlo completamente, pero sí las huellas para detectarlo. Las implicaciones son devastadoras. Si Neptuno alberga u oculta algo capaz de deformar el espacio de esta manera, entonces no es solo una figura gaseosa gigantesca, es un misterio cósmico, una estructura única, más allá de nuestra comprensión, profunda, envuelta en escudos y tormentas. Quizás fue colocada allí, quizás se formó de manera natural, pero fue alterada. En cualquier caso, se suponía que nunca debíamos encontrarla. Neptuno era el tranquilo, el puesto avanzado, helado y distante de nuestro patio trasero cósmico, un lugar donde nada cambia, donde las tormentas se agitan en silencio y las lunas flotan como centinelas olvidados. Pero el James Webb acaba de correr el telón. Y lo que ha revelado no solo es aterrador, es un cambio de paradigma. Porque no se trata del clima, ni de anillos, ni de gases fríos. Se trata del diseño, de sistemas enterrados en el caos, de movimientos que responden a regulaciones invisibles. Sobre todo, de algo que quizá no estábamos destinados a descubrir. Si Neptuno es más que un planeta, si es una nave, un mecanismo o un monumento a una física que aún no comprendemos, entonces el sistema solar no es solo una estructura natural, es un mapa, una secuencia, un conjunto de instrucciones escritas en órbita, gravedad y temperatura, y ahora que hemos leído una de las últimas líneas, estamos empezando a comprender el mensaje, pero ese mensaje puede no ser tranquilizador, porque ¿y si Neptuno no escondía un secreto? ¿Y si Neptuno es el secreto? Y lo que acabamos de ver fue la cerradura girando. Si este descubrimiento te ha hecho reflexionar sobre todo lo que creías saber sobre nuestro sistema solar, no estás solo, porque lo que hemos descubierto dentro de uno solo de los misterios de Neptuno es solo el principio. Suscríbete para recibir actualizaciones en tiempo real sobre el telescopio que está reescribiendo la ciencia. Activa las notificaciones para no perderte el próximo pulso, parpadeo o susurro del vacío. Comparte este video con quien aún crea que Neptuno es solo otro planeta más, y comenta a continuación, ¿crees que Neptuno fue diseñado o que evolucionó hasta convertirse en lo que es? Coordinado.
como si ya no se tratara de un fenómeno meteorológico, sino de un comportamiento. Si los huracanes de la Tierra actuaran así, los meteorólogos pensarían en algo más. La siguiente pregunta sería, ¿qué sucede cuando una tormenta ya no es solo clima, sino una función de algo más profundo? A medida que el telescopio James Webb continuaba observando la dinámica atmosférica de Neptuno, comenzó a surgir un patrón geométrico sorprendente. Al principio se descartó como artefactos de los datos, pero después de varias semanas de comparación con observaciones pasadas, lo inesperado se hizo evidente: la distribución de los pulsos mecánicos de Neptuno, la sincronización rotacional de sus anomalías magnéticas y las trayectorias orbitales de sus anillos internos. Todo ello se alineaba con lo que los matemáticos denominan una simetría cuasitoidal. Esto no es habitual, no es aleatorio. Es el tipo de estructura que se encuentra en sistemas de ingeniería, aceleradores de partículas, campos de contención de energía e incluso en ciertas teorías de propulsión. El problema es que Neptuno no es una máquina, o al menos no se supone que lo sea. Sin embargo, cuanto más se analizan los datos, más se perfila este patrón, lo que sugiere que Neptuno podría ocultar una arquitectura interna que interactúa con las fuerzas gravitacionales de tal manera que le permite regular su propia órbita, su propio caos. Esto plantea una posibilidad inquietante. ¿Neptuno fue moldeado por la naturaleza o por algo más? En medio de las perturbaciones magnéticas y las anomalías térmicas, el James Webb detectó un ligero desplazamiento en el sistema de anillos de Neptuno, un objeto tenue, o quizás una sombra. Se movía contra el fondo de la luz de las estrellas. A la distancia era invisible al ojo óptico, pero los sensores infrarrojos del Webb lo captaron. No era una luna, no era un asteroide. Era demasiado simétrico, demasiado pequeño, y lo más importante, estaba inmóvil. Nada en el sistema de anillos debería permanecer inmóvil. Todo orbita, todo desaparece, pero esta anomalía no se movía, como si estuviera observando. Numerosas pasadas confirmaron su presencia. Luego, esa misma semana, desapareció. No se desplazó hacia el planeta ni hacia el espacio, simplemente se desvaneció. Las especulaciones se dispararon. ¿Era un satélite camuflado? ¿Un vestigio de algo artificial? ¿Una sonda inactiva oculta a plena vista durante siglos? ¿O era parte del propio Neptuno? Un componente, un sensor, un nodo. Una cosa quedó clara: Neptuno no está solo. O hay algo allí con él. O parte de él nunca fue lo que creímos. Entonces llegó la pieza final. La observación que convirtió la tranquila preocupación en pánico existencial. Utilizando modelos de lente gravitacional, los científicos midieron una sutil pero medible distorsión en la luz que pasaba detrás de Neptuno. No solo proveniente del planeta, sino de una ubicación fuera del eje, justo por encima de su ecuador. La distorsión fue causada por algo que curvaba el espacio-tiempo localmente. En resumen, un objeto o una fuerza está interactuando con la gravedad de una manera que imita un horizonte de microeventos, como un agujero negro en miniatura, o un motor gravitacional, algo tan avanzado que aún no tenemos los términos matemáticos para describirlo completamente, pero sí las huellas para detectarlo. Las implicaciones son devastadoras. Si Neptuno alberga, u oculta, algo capaz de deformar el espacio de esta manera, entonces no es solo una figura gaseosa gigantesca, es un misterio cósmico, una estructura única, más allá de nuestra comprensión, profunda, envuelta en escudos y tormentas. Quizás fue colocada allí, quizás se formó de manera natural, pero fue alterada. En cualquier caso, se suponía que nunca debíamos encontrarla. Neptuno era el tranquilo, el puesto avanzado, helado y distante, de nuestro patio trasero cósmico. Un lugar donde nada cambia, donde las tormentas se agitan en silencio y las lunas flotan como centinelas olvidados. Pero el James Webb acaba de correr el telón. Y lo que ha revelado no solo es aterrador, es un cambio de paradigma, porque no se trata del clima, ni de anillos, ni de gases fríos, se trata del diseño, de sistemas enterrados en el caos, de movimientos que responden a regulaciones invisibles. Sobre todo, de algo que quizá no estábamos destinados a descubrir. Si Neptuno es más que un planeta, si es una nave, un mecanismo o un monumento a una física que aún no comprendemos, entonces el sistema solar no es solo una estructura natural, es un mapa, una secuencia, un conjunto de instrucciones escritas en órbita, gravedad y temperatura.
Y ahora que hemos leído una de las últimas líneas, estamos empezando a comprender el mensaje, pero ese mensaje puede no ser tranquilizador porque ¿y si Neptuno no escondía un secreto? ¿Y si Neptuno es el secreto? Y lo que acabamos de ver fue la cerradura girando. Si este descubrimiento te ha hecho reflexionar sobre todo lo que creías saber sobre nuestro sistema solar, no estás solo, porque lo que hemos descubierto dentro de uno solo de los misterios de Neptuno es solo el principio. Suscríbete para recibir actualizaciones en tiempo real sobre el telescopio que está reescribiendo la ciencia. Activa las notificaciones para no perderte el próximo pulso, parpadeo o susurro del vacío. Comparte este video con quien aún crea que Neptuno es solo otro planeta más. Y comenta a continuación. ¿Crees que Neptuno fue diseñado o que evolucionó hasta convertirse en lo que es?